Ok, por si acaso no quieren que seamos Estado, pero le encanta el mofongo de aquí. Así que con nosotros el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, quien, como saben, nos ha garantizado que hay plátano esta Navidad. ¡Viene! A 1.50, pero hay. Okay. Así que ya no hay desayuno de peso, secretario. No, ya no. Ya no hay. ¿Qué pasó con el desayuno de peso, secretario? Los huevos están caros, hay una crisis en Estados Unidos y los huevos están bien caros. Secretario, y ahora hablando de los guineos, sé que los plátanos los van a traer de Ecuador, los guineos de Costa Rica. Sé que Puerto Rico en estas dos cosas es autosuficiente para nuestra demanda, sí, pero me gustaría hablar de, o sea, el guineo ahora mismo no lo hay por lo mismo. Fiona los tumbó todos a la vez, así que había un montón de guineos hace unas semanas, pero ya no hay. Ya no hay. Ok. De Costa Rica, ¿cuánto van a costar ese guineo? Mira, en el caso del guineo, los precios que vamos a ver a nivel de consumidor van a ser bien parecidos a los que estábamos pagando antes de Fiona. Porque Costa Rica vende barato. Bueno, el guineo es barato ahí, el transporte, aunque está bien caro, de Costa Rica aquí es mucho más barato que de Ecuador, por ejemplo, que tiene que subir, cruzar el canal y entonces llegar aquí. En el caso del plátano, ¿verdad? ¿Y por qué Ecuador? Para saber el... Porque Ecuador es un exportador de plátano a Estados Unidos. La mayoría del plátano que se consume en Estados Unidos, que se ve en los supermercados, es de Ecuador. Aún así... ¿Por condiciones fitosanitarias? Aún así, correcto. Colombia es un país que después de María se trajo plátano, pero hay dos enfermedades bien letales para las siembras de plátano y guineo y todas las musáceas, hasta las ornamentales, que son malísimas. Y ya fuimos a Ecuador, certificaron algunas fincas, pero el área de mayor producción de plátano en Ecuador no se pudo certificar, porque encontraron unas fincas bien contaminadas. Así que, además de eso, Ecuador... O sea, que para garantizar que el plátano que llega aquí no vaya a dañar nuestra cosecha futura... Correcto. Pues hubo que pagar más caro. No pagar más caro. No, en este momento, en el caso del plátano, estamos hoy, precisamente, hay otro viaje a República Dominicana donde nos han dicho de unas fincas que hay una fitopatóloga y personal del Departamento de Agricultura. Van a estar 2 días allí mirando fincas adicionales. En República Dominicana pero tiene la enfermedad. El de Ecuador nos va a salir más caro. El de Ecuador nos va a salir más caro. Ecuador, lo que empecé a decirte, hace 2 años... Yo he visto usted en el restaurante, acá entre usted y yo. ¿En el restaurante? Sí, yo lo he visto usted en un restaurante. No voy a decir nombre porque no voy a venderme con su hermano, bendito, pero... pero ¿cuánto va a salir el mofongo ahora allí en el restaurante? Como una semana. ¿En una semana va a haber mofongo? No, que hace una semana no hay. Por eso, ¿y cuándo voy a poder ir? Mira, nosotros todo lo que estamos proyectando, en el caso del guineo, ya ordenamos, ya hicieron los bookings en Costa Rica y entre el 14 y el 20 de noviembre vamos a recibir los primeros embarques, que son alrededor de 35 contenedores. En el caso del plátano, estamos negociando con Ecuador, hay poca disponibilidad, por eso nos movimos a República Dominicana, necesitamos también alrededor de 30 contenedores. De las zonas limpias en Ecuador ya nos han garantizado entre 5 y 10. Estamos hablando semanalmente, así que es bastante producto y seguimos buscando. Quiero aclarar algo, ¿verdad? Porque se habla mucho del pastel en Navidad. El ingrediente principal es el guineo, no es el plátano. Así que el plátano lo tenemos que tener aquí porque todos los días consumimos o tostón, o mofongo o amarillo. Ok, de nuevo, ¿cuánto era que iba a costar? Todavía no sé. Típicamente cuando eso ocurre es que va a estar bien caro. No, pero ¿sabes? Es un buen momento para valorar que la ciudadanía valore lo que nuestros agricultores hacen. Y es que mantienen ese balance. María, que va a correr para el Senado. Acaba de hacer un spin político, pero válgame. Es la verdad, y a veces pasa por desapercibido la importancia de la producción local en crear ese balance. No, el que el agricultor se toma hoy día como algo artesanal cuando realmente es una industria global. Es un negocio. Y ese negocio global, nosotros tenemos que saber que hay mucha competencia y acabo de usted decir, ¿no? Tenemos pocas alternativas fitosanitarias. O sea, que cumplan con el estándar de calidad nuestro, el plátano que usted come de aquí es de alta calidad. Y para poder sustituirlo con otro de igual calidad y que no traiga esas condiciones y enfermedades que afectan nuestra cosecha, pues es caro. Y nosotros no vamos a estar, si llega esa enfermedad, no podemos estar aplicando un montón de químicos que pueden aplicar otros países. Somos una isla pequeña, llena de gente, así que, y tenemos todas las regulaciones federales. Y cumplimos con ello. No, y asegurarnos de que no estemos metiéndonos cuánto pesticida hay, que es la verdad. O sea, cuando en estos países pues hay unas producciones, sí, pero se mete un montón de pesticidas.
Y acá están regulados y obviamente nosotros cuando cosechamos no podemos por la cantidad de millas, porque esto es por cantidad de millas, Claro. ¿verdad? Yo sé que usted lo sabe. O sea, no puedes poner cierta cantidad de químico después de cierta cantidad de milla cuadrada. Y lo que pasa es que muchas de estas enfermedades, si llegan aquí, una vez llegan, erradicarlas es básicamente imposible. Imposible. Secretario, el producto en el país, se habla de leche, plátano y guineo. Esta vez no somos autosuficientes ni en plátano y guineo por razones de una Por el tormenta, huracán. un huracán. La leche se está perdiendo en gran medida, hay decomisos continuos, ¿no? ¿Realmente Puerto Rico va a poder competir? Usted ha mencionado que vamos a poder sustituir importaciones. Si en este momento con los costos globales no logramos, ¿verdad?, incentivar la producción agrícola, ¿cuándo lo vamos a hacer? Mira, tú mencionas la leche, pero históricamente hemos visto decomisos por sobreproducción y en lugar de procesar esa leche, ¿verdad?, en distintas formas, ha habido que botarla. Nosotros estamos trabajando y llevamos más de un año trabajando en buscar alternativas para esa leche y que todo el año tengamos leche y que cuando las vacas producen más, ¿verdad?, a partir de la Navidad, todo ese ciclo de alta producción, procesemos esa leche y no haya que decomisarla. En leche hoy estamos estables. Y puedo decirlo con seguridad, ¿verdad? Los ganaderos están contentos. Pero también ha habido un cambio de la conducta del consumidor. O sea, estamos tomando leche de avena, leche de almendra, leche de macadamia. Jugo. Jugo. Sí, no es leche, ¿verdad? Pero está bien, pero decimos leche, secretario. No Por eso, pero es juguito. Es agüita con color. Está bien, o sea, pero ¿usted ha probado leche de almendra? La probé un día porque mi hija es alérgica y la tuve que probar para complacerla. No toma lactosa ella, es alérgica a la lactosa. Sí, okay. ¿Y cuál le gusta a ella? ¿La de avena o la de...? De avena. Sí, la de avena es mi favorita. Sí. De almendra me gusta. Pero es juguito, sigue siendo jugo. Ok, secretario, por último, ¿cuántos trabajadores importados necesitamos para lograr de verdad producir en Puerto Rico lo suficiente ante la realidad de que los locales, o sea, vamos a hablar con honestidad, o sea, la gente no va a dejar de trabajar en el mall a 10, 12, 13 dólares la hora para irse bajo el sol, a fajarse a las 4 de la mañana a bregar con las vacas? O sea, el que tiene ganado sabe que eso es un trabajo bien sacrificado, sí. A las 3 de la mañana, 4 de la mañana, ir a jotar las vacas, ¿verdad?, para ordeñarlas. En fin, o sea, eso no va a pasar. Hay que traer trabajadores importados, que es lo que hace Costa Rica. O sea, Costa Rica tiene un montón de trabajadores a un peso, básicamente $2 el día. Nosotros le estamos pagando eso 7 pesos la hora. Pagamos 8.50 en estos países, ¿verdad?, que muchas veces nos invaden con esos productos y las cadenas de supermercado le dan prioridad. Lo que nosotros pagamos por hora, ellos lo pagan por el día. Puede guardar esa relación que en casi todos estos países coincide esa proporción. Así que nosotros en este momento estamos aumentando la cantidad de obreros que vienen de afuera. Hay de Colombia, hay de República Dominicana, hay de Costa Rica. ¿Cuántos más nos hacen falta? ¿5,000, 10,000 más? Sí, por lo menos 5,000. 5,000 más. Sí. Pero es una práctica que... pero que Estados Unidos lo hace así, casi todo el mundo lo hace así. Se desplazan de un lugar en República Dominicana, la agricultura la trabajan los haitianos. Sí. Y entonces vienen los dominicanos acá, van a Estados Unidos y trabajan. Así que eso es un movimiento mundial que tenemos que acostumbrarnos, que tenemos que dejar de criticarlo. Sí, al revés. Y el que lo critica... Necesitamos más trabajadores. Tenemos trabajadores. Para eso usted. Si usted lo critica, vaya usted y vamos para la finca. Gracias, secretario. Siempre ya saben, hay plátano y guineo. Va a estar caro. Yo no he hablado. Secretario, va a estar caro. El de aquí es el mejor y es más barato. El plátano de aquí.